Entonces, vamos a ir a la palabra, pero tengo un anuncio que se me olvidaba. Las planillitas. ¿Recuerdan las planillitas del referendo aprobatorio, referendo por la vida? Bueno, entonces no olviden, si las trajeron, entregármelas hoy mismo, ¿verdad? Si se les olvidó, no lo dejen así, por favor, tráiganmelas. Si logró solo las firmas de su familia en la casa, pues bueno, ok, no se pudo más, ¿verdad? Algunos han hecho un gran esfuerzo, algunos ya me han llenado 2 y 3 planillas, qué bendición, ¿verdad? Si usted no ha podido, está bien, pero entréguenosla, asegúrese de traerla. Si no la trajo hoy, por favor, nos vemos de aquí al Día de la Familia, ¿cierto? Y por lo menos ese día, al menos ese día, porque ya me llamaron a preguntarme, igual tengo a cargo el recaudar esas planillas de todos los pastores de la asociación y pues también me toca llamarlos uno por uno para que me las entreguen porque no me las han entregado. Entonces supongo que se me va a ir este fin de semana, pero ya el día martes, ya es julio, tengo que entregar. Entonces el domingo último plazo, pero si la tiene mañana o pasado mañana y nos vemos, si le queda fácil, háganosla llegar, por favor. Bueno, muy bien. Vamos a la palabra de Dios y vamos a hablar de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Qué importante reconocer la fidelidad de Dios. Qué importante vivir bajo el principio de que nuestro Dios es fiel. Amén. Es importante. Sabemos que es parte de su carácter. Él es fiel. Él es el fiel y verdadero. Por definición, Él es así. Pero a veces como que dejamos el concepto allá aparte y en nuestra vida, en nuestra cotidianeidad, en el transcurso de nuestra vida, como que no lo creyéramos. Porque no le damos aplicación de nuestra fe en Él como el fiel y verdadero, porque a veces Él nos dice cosas por su palabra y actuamos como si esa palabra no fuese a tener cumplimiento, como si Él fuera a cambiar. Pero si Él lo dijo, ¿por qué dudar? Amén. Él es el fiel y verdadero. Dice la palabra de Dios en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice la escritura: fiel es Dios. Es una afirmación, ¿no? Y hay una coma, una pausa. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Entonces, el Señor es fiel, está diciendo la Escritura. Amén. Fiel es Dios. Si Él es fiel, ¿qué quiere decir fidelidad? Alguien fiel es alguien que no cambia, que no hace acepción de personas. Aquel que su sí es sí y su no es no. Amén. Dice la Escritura que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1, versículo 17. Me adelanto, pero de una vez vamos ahí. Santiago 1, versículo 17. Santiago capítulo 1 y versículo 17. Dice la Escritura allí: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén.
En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y nos habla el apóstol Santiago acerca de algo más del carácter de Dios. ¿Él es qué? Bueno. Él es bueno y todo lo bueno para mi vida viene de Él. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Viene de Él. Yo no puedo esperar que del Señor venga algo malo para mi vida. Yo no puedo pensar eso. Yo no puedo pensar que Él me pide algo y ese algo me va a causar daño. Amén. Y a veces pensamos a veces se nos olvida su bondad y se nos olvida su fidelidad. Si Él dijo, es bueno. Y si Él dijo, Él lo cumplirá. Ahí van dos características de Dios que debemos tenerlas tan claras que nuestra vida con respecto a Él, siempre esperamos de Él lo bueno y siempre esperamos el cumplimiento de lo que Él me haya dicho. Amén. Siempre. En la práctica de nuestra vida debe ser así. La Biblia nos muestra ejemplos a través de toda la Biblia de la fidelidad de Dios. Y a veces esa fidelidad no se manifestó, digamos, o no se estropeó la fidelidad de Dios, aunque pasaron circunstancias y pasaron situaciones que podrían dar a entender que Dios no cumplió. Pero Él es fiel, Él cumple sus promesas, Él no retarda sus promesas. Veamos por ejemplo el caso de José en el Antiguo Testamento. José, recordemos rápidamente la historia de José. Dios le da un sueño a José, ¿recuerdan? Le da un sueño en el que él lo ve y lo entiende como que él iba a ser una persona de autoridad y todos los demás se iban a inclinar ante él. Él iba a tener una autoridad, un señorío, ¿cierto? Y él iba a poder bendecirles a todos desde su posición de autoridad, lo cual concuerda con la definición de autoridad bíblica, ¿no? La autoridad dada por Dios es para bendecir. Amén. Cuando Dios te da autoridad es para que tú seas de bendición. Amén. La autoridad es para bendecir. Y José lo creyó, siendo el menor de los hermanos, pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en esa vida? Dios le dio un sueño y le dio una promesa en la cual él iba a estar en autoridad y él iba a ser de bendición. Pero ¿qué ocurrió? Episodios adversos en su vida ocurrieron. Aún de pequeño, sus hermanos lo menospreciaron, lo desecharon, le tuvieron envidia, intentaron matarle. Y eso desanimó a José. José en algún momento dijo, bueno, para usar un término que está muy de moda hoy, ¿abortó el plan? No, él siguió creyendo, él siguió esperando, él supo que había una promesa de Dios, él sabía que Dios era fiel y iba a tener cumplimiento. Y ningún obstáculo, ningún tropiezo, ninguna trampa, ningún obstáculo, aflicción en el camino habrían de poder impedir que la buena voluntad de Dios se cumpliera en su vida. Lo vendieron como esclavo, comprado por un egipcio, ¿verdad? Y él, creyendo a Dios, confiando en Dios, haciendo lo bueno, siguió haciendo las cosas bien. Lo hizo también que este hombre, este egipcio,
lo puso como administrador de su casa. Después de esto, lo calumnian, ¿verdad? Y termina en la cárcel, injustamente, pero termina allí. Y estando en la cárcel, él, no sé por dónde será la vuelta, pero el Señor cumple su palabra. Hay que tomar ese ejemplo de José, un reconocimiento, una vida basada en la fidelidad de Dios, no basada en las circunstancias. Si se da, si no se da, entonces cambiemos de plan, entonces hagamos otra cosa, entonces, y vivimos como veletas ahí llevadas por el viento. No, sí hay circunstancias, sí hay aflicciones, sí hay persecución, está el enemigo por ahí buscando frustrar los planes de Dios, por supuesto, pero Dios ya venció al mundo, Dios ya venció a Satanás, amén, Dios ya venció a nuestros enemigos. Así que por todo lado siempre puedo mantener una confianza, una seguridad en la fidelidad de Dios. Amén. Bueno, ya saben el resto de la historia, no vamos a ir con todo el detalle, pero terminó al lado de Faraón, terminó siendo el segundo a bordo del Faraón. El mismo Faraón, un impío pecador, pero que vio la gracia de Dios en José, porque José siguió haciendo lo bueno, siguió haciéndolo todo en excelencia y como para el Señor. Amén. Y entonces la gracia de Dios estuvo allí sobre José y llegó al punto donde el mismo Faraón reconoció y vio que Dios, el Dios que él proclamaba, Jehová, estaba con él. Y miren lo que dice en Éxodo 14. Vamos a verlo aquí en Éxodo 14. Éxodo 14 y leamos versículos 30 y 31. Bueno, ustedes saben la historia. Faraón termina colocándolo como el segundo al mando, administra todo el reino, todo el imperio, ¿verdad? Y dice el versículo 30: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. No, perdón, estoy mal, me adelanté. Ahí estoy hablando de Moisés. Vamos más para atrás, Génesis 41. Este sí lo vamos a leer, pero era para dar el ejemplo de la fidelidad de Dios en la vida de Moisés. Disculpen. Pero en Génesis 41, me adelanté en mis notas. En Génesis 41, desde el versículo 40, vemos lo siguiente. Y aquí está hablando Faraón, diciéndole a José lo siguiente: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y se puso sobre toda la tierra de Egipto. Amén. Y dijo Faraón a José:
yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Amén. Cumplimiento del sueño. Todos iban a doblar rodilla ante él. Bueno, y lo hizo a través del faraón. Pero ¿cumplió el Señor su palabra? ¿Fue fiel a su palabra? Amén. Sin importar todos los episodios, las adversidades que hubo en medio de la vida de José, porque desde niño, joven, muchacho, y pasó por... Y a nosotros nos pasa una cosita, algo no nos sale bien, algo no nos sale como lo hemos planeado y ya nos olvidamos de la promesa de Dios. Pasamos al plan B, o al plan C, o al plan D, o al plan F, a ver, pero si el Señor dio su palabra, si tú tienes una promesa de Dios en tu vida, acuérdate de la fidelidad de Dios. No mires la adversidad, no mires las circunstancias, no mires los tiempos. Miren, ¿cuánto tiempo pasó? No, pues, ¿no será el tiempo de Dios? Amén. O tal vez me falta ir más a la presencia de Dios, tal vez me falta hacer más las cosas que Dios quiere que esté ocupado mientras Él se manifiesta y hace lo suyo y trae el cumplimiento y la manifestación de su palabra. Amén. Pero no puedo pensar que Él cambió. No, ya leíamos en Santiago, Él no cambia. En Él no hay ni sombra de variación. O sea que Él es fiel, Él es verdadero. Ahora, si Él es fiel y verdadero y nosotros somos sus hijos, ¿qué espera Él de nosotros? Que nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Pues Él espera que nosotros también seamos o permanezcamos fieles. Él nos honrará si permanecemos fieles a su palabra. Amén. Porque sabemos que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y si tengo la promesa de Dios, pues que se caiga el cielo, que se caiga la economía del mundo, que ocurra lo que ocurra, yo puedo perseverar, permanecer fiel en su palabra. Fíjense, en esa época obviamente era una dictadura, ¿no? Era un faraón que era considerado un dios y era el dueño pues de todo, y lo que él decía se hacía, ¿cierto? Sin embargo, José honró a Dios, no honró a Faraón, honró a Dios, porque él siguió adorando a Dios. Él lo adoraba allá, en el palacio, en la cárcel. En todo lado él fue fiel al Señor. Y él estuvo expectante a ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Es un ejemplo que debemos seguir. Pero ¿de dónde podría venir nuestra fidelidad a la palabra de Dios? De reconocer la fidelidad de nuestro Dios. No es en nuestras fuerzas. Podríamos flaquear, podríamos fallar. Pero si yo voy y observo la fidelidad de Dios y sé que Él no hace acepción de personas y sé que Él no cambia, pues entonces yo puedo ser fiel, permanecer fiel. Y eso es lo que Él espera, porque si permanezco fiel a su palabra, Él honrará su palabra. Él está atento a que su palabra cumpla el propósito para el cual Él la envió. Amén. Entonces, perseveremos. Que tal vez a veces las cosas no salen como nosotros queremos, o de la manera, o en los tiempos. Pero
Pues las circunstancias son cambiantes, pero ¿Dios cambia? No. Él puede cambiar las circunstancias. Él terminará haciendo que todas las cosas ayuden al bien nuestro. ¿Y cuál es el bien que Él pensó para mí? Su palabra. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, por todo lado donde yo lo mire, siempre voy a tener, recordando la fidelidad de Dios, voy a poder pasar por ese valle de sombra de muerte. Voy a poder pasar esa tribulación, esa aflicción, porque sé que esa tribulación, esa aflicción, ese obstáculo no va a impedir que la palabra de Dios se cumpla. Amén. Entonces eso me ayuda a tener perseverancia, fidelidad, constancia, denuedo. Es necesario que veamos la fidelidad de Dios. Ahora veamos el ejemplo de Moisés. Rápidamente, vamos a mirar a Moisés también. Tengo varios ejemplos allí, no de todos me voy a extender tanto. Pero Moisés fue siervo de Dios y siervo fiel, ¿no? Años después de José, ¿no? El Señor escoge a Moisés como libertador, lo levanta como el libertador de su pueblo del faraón, ¿sí o no? Y Moisés simplemente escuchó de Dios, escuchó la promesa de Dios. ¿La promesa de Dios cuál fue? Que él sacaría a ese pueblo de Egipto y lo llevaría a una tierra que fluye leche y miel. ¿Lo dijo o no lo dijo? Ah, bueno, Moisés escuchó las palabras de Dios y él dijo: Dios es fiel. Le costó un poco en un principio, porque ir a enfrentarse al faraón, ¿cierto? Ir y decirle, pero el Señor le decía: ve y dile. Y él mejor que vaya otro. Pero él iba y habló de las langostas y habló de la peste y habló de... Y el faraón duro, ¿no? Uno diría: voy a hacer 3 intentos. Listo, Señor, vamos a hacerle. Vamos a la primera. Faraón, ¿qué tal cosa? ¿No? Ah, bueno. Asuma las consecuencias. Vinieron las consecuencias y nada. Bueno, vamos otra. O sea, ¿cuántos ensayos, cuántos enviones tuvo que hacer Moisés? ¿Cuántos? 10, ¿no? Porque fueron 10 plagas. Bueno, ¿cuántos enviones tienes que hacer tú para no cambiar al plan B y perseverar en lo que el Señor te dijo? Lo intentas una y el más valiente 2, y el durísimo 3. Y después de un tiempo preguntan: ¿qué hubo? ¿Y qué hubo de aquello? No, eso definitivamente no, ya estoy en otro cuento. Ay, Dios mío, entonces 10. Que te digan 10 veces no. Que 10 veces veas que las circunstancias no están cambiando. Que 10 veces veas que las cosas no están fructificando. Que no se están dando las cosas como tú las esperabas. No importa, tú puedes perseverar hasta 10 veces. Amén. El 10 es un número de prueba. Es una prueba. ¿Una prueba de qué? De la fe o de tu fidelidad a la fidelidad de Él, de tu fidelidad a la palabra de Él, de tu fidelidad a la confianza en Él. Porque el enemigo quiere desanimarte y tal vez ponga un tropiezo y 2 y 3 y 4, pero téngalo por seguro que a la 10ª ese enemigo tiene que huir. Amén. No hay nada en la tierra que pueda impedir que la buena voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Ahora, obvio, tú tienes que conocer cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Porque si estás tirando voladores por ahí, pues no hay garantía.
pero estamos hablando es de la fidelidad de Dios. Entonces, si conoces la voluntad de Dios, entonces tú desarrollas comunión. El primer texto que leíamos era 1 Corintios 1:9, donde dice, fiel es Dios. Y aquí en el nuevo pacto dice, por el cual fuisteis llamado ¿a qué? Recuérdenlo. A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, para llevar esto a la aplicación en el nuevo pacto, Dios es fiel y Él te llamó ¿a qué? A que tengas comunión con Jesús, a que seas obediente a Él, porque dice comunión con su Hijo nuestro Señor. O sea, Él te está recalcando dos aspectos. La fidelidad de Dios en tu vida va a ser posible si tú permaneces fiel. ¿En qué? En esa comunión con Jesucristo y haciéndole caso a Jesucristo. Amén. Entonces, el plan de Dios se va a dar. Pero como el Señor está perfeccionándote, llevándote a la imagen de Jesús, llevándote a aprender sumisión y humildad, mansedumbre y humildad en tu vida, en tu carácter, entonces Jesús seguramente, que es tu Señor, la cabeza de la iglesia, o sea, tu cabeza, tu autoridad, tu Señor, de pronto Él, para que el plan de Dios se cumpla, tú necesitas escuchar a tu Señor Jesús y hacer lo que Él te dice en tu manejo de finanzas, en tu manejo de familia, en tu administración del tiempo. Amén. Porque si no lo estoy haciendo, pues Dios es fiel. Pero si yo no soy fiel a su palabra, si yo no estoy siguiendo su plan, por eso mi vida está en Cristo Jesús. Por eso yo tengo que tenerlo a Él como el centro de mi vida, como la autoridad en mi vida. Bueno, vemos aquí a Moisés, todas las que pasó. ¿Y qué pasó? Al final, ¿qué ocurrió? ¿Pudo libertar a ese pueblo de la esclavitud de Egipto? Sí. ¿Pudo derrotar al imperio más grande de la humanidad en ese tiempo? Sí. Tenían el mejor ejército y tenían todo el poder. Las naciones que estuvieran por fuera de ese imperio egipcio temían al faraón. Le temían. Y Moisés tuvo que levantar una espada. Ese pueblo tuvo que levantar una espada. ¿Tuvo que pelear alguna batalla? Nada. Porque el Señor le dijo, yo te llevaré a la tierra que fluye leche y miel. Yo te libertaré de Egipto. Y como lo leímos, que se me anticipó el dedito aquí en Éxodo 14:30, ¿cierto? En Éxodo 14, 30 y 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Bueno, ¿qué ocurrió? Que pues los israelitas pudieron salir y pudieron atravesar, ¿cierto?, el Mar Rojo. Todos pasaron completicos, ninguno se ahogó, ninguno se enfermó, todos llegaron al otro lado. Debían atravesar un desierto para llegar a la tierra prometida, pero no era 40 años, ¿no? Porque, bueno, estaban aprendiendo. Pero lo cierto es que Dios cumplió. Amén. Y ese gran ejército de la nación más poderosa del momento no pudo contra ellos. Dios mismo hizo lo que tuvo que hacer. Abrió sobrenaturalmente el mar, pero cerró el mar para acabar con los enemigos, como cantábamos en una canción antigua. ¿Cómo era?
los carros del faraón. Oh, oh, oh. Bueno, no me acuerdo. Menos mal que aquí están los de alabanza y saben un poquito más que yo. A propósito, hablando de alabanza, el domingo vino el maestro Ricardo, no vinieron todos. El miércoles hubo ensayo ensamble, que están todos los miércoles, no vinieron todos. Entonces, de aquí al martes voy a hablar con cada uno de los 42 que se me inscribieron el día 1 y me van a decir sí o no. Y tú sí es sí y tú no es no. Y si nos quedamos 5, pues vamos a hacer otra dinámica diferente con el pastor Ricardo y con otras personas que él ya me propuso para dedicarnos a los 5 que están y que lo logren desarrollar y crecer en su don. ¿Listos? Pero no voy a seguir, digamos, desgastando a todo el resto del equipo, porque pues supuestamente había 42, pero hoy no están. ¿Listos? Entonces, por favor, decídase, no divague. Y como lo dijimos en el día 1, esto requiere disciplina. Y si tiene el don y tiene las ganas y tiene la pasión, pero no hay disciplina, pues no va a estar. Listo. Sigamos. Dios mostró su fidelidad con Daniel. Amén. Dios mostró su fidelidad con Daniel. Daniel mismo tuvo que pasarla bastante mal. Fue lanzado al foso de los leones. ¿Y qué pasó? Dios lo libró de los leones. Durmió con una muy buena almohadita, esa melena del león ahí al ladito, bien cómoda y suavecita, ¿cierto? No le pasó nada, porque el Señor le había dicho algo y él le creyó al Señor. Y Daniel tuvo integridad y Daniel vivió una vida agradando a Dios en medio de una cultura y un mundo donde estaba esclavo, que era totalmente contraria al propósito de Dios y a lo que a Dios agradaba, como en esta época. En esta época estamos en una cultura, en un mundo como en el que se enfrentó Daniel. Inmoralidad, corrupción, falsos dioses, toda una manera de vivir el mundo que despreciaba a Dios, no conocían a Dios, por supuesto. Y hoy, siglo XXI, en esta época, estamos en la misma situación. Un gobierno que quiere legislar, unas autoridades que quieren legislar y legalizar la inmoralidad, la impiedad, despreciar abiertamente a nuestro Dios. Pero aquí estamos la iglesia, aquí estamos los hijos de Dios. Tenemos que ser como Daniel. ¿Recuerdan? Daniel, en estos días lo leímos en los devocionales. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, vivir una vida santa, una vida agradable a Dios, no contaminarse con las cosas del mundo, ser distinto al mundo. Sí, no es bueno para el mundo, se incomodan con nosotros, pero nosotros no podemos caer en la trampa de empezar a pensar que eso está bien, que es válido, que no tiene nada de malo, y me doy libertades que no corresponden. Porque el Señor, desde que escogió a la nación de Israel, dijo: te haré mi nación, una nación santa, separada, diferente, distinta. Porque cuando uno lee el Levítico y todos los preceptos y los mandamientos a través de Moisés, estaba diciéndole a esa nación que tenían que ser distintos en su manera de vivir. La vida de pareja, la vida de hogar, el manejo de finanzas, sus expresiones religiosas, su manera de celebrar, todo era distinto. Y el Señor se los dijo claramente, que no se contaminaran ni de esas cosas que comían, hasta lo que comían, ¿no? Y como vivían la vida sin Dios, pero
Dios escogió a Israel de una manera. Daniel estaba buscando vivir de esa manera. Él quería agradar a Dios. Ahora, siglo XXI, aquí está la iglesia. ¿Qué hacemos jugando con el mundo? ¿Qué hacemos buscando parecernos al mundo? Tratando de mimetizarnos con el mundo, como para que no se den cuenta que yo soy cristiano. No, pues qué bueno que se den cuenta hasta en su manera de vestir, en su manera de hablar. Pedro, los discípulos hablaban de una manera distinta por haber pasado 3 años con Jesús. Ya hablaban distinto. Sus expresiones, sus comentarios, sus opiniones, todo era distinto. Porque la iglesia tiene que ser distinta. Amén. Debemos ser fieles a su palabra. Él nos dijo: sed santos como yo soy santo. Pues vivamos santos, apartados, diferentes. Nosotros no invertimos nuestro tiempo en lo que el mundo lo invierte. Nuestros tiempos de ocio, nuestros tiempos de compartir, nuestros tiempos de festejos, nuestros tiempos de intelectualidad, de socializar, son distintos. El mundo se reúne en los viernes a tomar traguito. Cualquier cosa es buena excusa para tomar trago, porque esa es la manera en que ellos consideran que la pasan bueno. Tomando traguito, hablando ociosidades. Bueno, ¿y yo qué tengo que hacer ahí? Nada, ¿cierto? Nada. Ahora, puedo tener tiempos de ocio, puedo tener tiempos de relax, de refrigerio, ¿sí? Claro, tiempos en familia, pero de edificación, de una manera distinta, como cuando celebramos los cumpleaños, los celebramos distinto al mundo. Cuando celebramos un matrimonio, distinto al mundo. Cuando vamos a un funeral, distinto al mundo. Amén. En todo debemos ser diferentes. Dios vio esa fidelidad de Daniel con su palabra y Dios manifestó su fidelidad y Él le guardó de todo mal. ¿Es el mismo Dios de ayer que el de hoy? Bueno, entonces permanece fiel a Él y Él te va a guardar de todo mal. No importa que vengan terremotos, tormentas, plagas, enfermedades, el Señor te va a librar. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Punto. Él es fiel. Amén. El Señor es fiel. Si Él lo dijo, Él lo hará. Hebreos 10:23, voy a cerrar leyendo varios versículos de las escrituras. Hebreos 10:23 dice la escritura: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Amén. En Hebreos nos está relacionando la fidelidad de Dios en sus promesas a que yo también permanezca en este tiempo mi manera de vivir de una manera firme, sin fluctuar, viviendo como lo que decimos que somos. Profesamos ser cristianos. Amén. Entonces, si profesamos ser cristianos, debemos mantenernos firmes en esa profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza. Yo sé que el Señor traerá salvación, libertad, provisión, sanidad, sabiduría, luz, dirección, gracia, puertas abiertas que nadie puede cerrar, caminos donde nadie los ve. Amén. Pero yo debo mantenerme firme sin fluctuar. A veces las personas parece que tuvieran como 3 opciones. Bueno, yo ya oré, pero voy a hacer vueltas. Bueno, no, si ya oró, dele gracias a Dios.
Y como ya oró, escuchó lo que Él le dijo. Entonces, entre tanto, ocúpese en las cosas que Él le dijo y espere que Él cumple su palabra. Pero pareciera que oráramos, le pidiéramos, confiando en Él, dándole gracias, y salimos a buscar otro plan porque ¿y si no responde? De hecho, si yo salgo de un tiempo de oración, comunión con mi Dios, y voy a buscar un plan diferente, es porque la oración no fue efectiva. Es decir, yo hablé, pero no lo escuché. Porque si lo escucho, Él me da una directriz, Él me da una dirección, Él me da un qué hacer mientras cumple su palabra. Y entonces voy con paz, con gozo y hago lo que Él me esté diciendo. Y me dirijo hacia donde Él me está guiando. Y dedico mi tiempo y mis tesoros y mis talentos y mi vida gira alrededor de lo que Él me haya dicho. Y ya me olvido de lo que le fui a pedir. Porque si de eso tengo necesidad y me va a ayudar en el plan de Dios, pues llega. Y si no, pues no llega, y tengo paz y tengo gozo y estoy viendo cómo Él igual se manifiesta como mi proveedor, mi protector, mi sanador, el que me da sabiduría, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, manténgase firme. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque fiel es el que lo prometió. Apocalipsis 3, versículo 14. Apocalipsis 3, 14. Creo que lo leímos la semana pasada, antepasada, hablando de la iglesia de Laodicea, ¿no? Pero dice el versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. 2 puntos. He aquí el amén. ¿Qué es amén? Así sea. Y ahí habla de he aquí el amén. O sea, el así sea. O sea, Él lo dijo. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Pero miren cómo describe la palabra a ese nuestro Dios. Él es el amén. Así es. Él es fiel, Él es verdadero. Apocalipsis 19:11. Ya al final del Apocalipsis nos describe claramente a Jesús y dice de Él: entonces vi, Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Amén. Ese es nuestro Dios, fiel y verdadero. Él juzga con justicia. Amén. Si Él dice, Él lo hará. Si Él dice, Él lo hará. Solo leo este último, no voy a enseñar más. Números 23:19. Llévese la cita. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Amén. Su buena voluntad, bendición, fue dada. No hay nada que impida que esa bendición se manifieste en mi vida. Amén. Nada. Yo debo, al igual que Él, permanecer fiel, mantenerme firme. Y ese mantenerme firme quiere decir no salga corriendo. Permanezca. ¿Usted cree que Él le va a solucionar? Él le va a solucionar. Entonces permanezca en Él, manténgase en Él. Amén. Papito Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu fidelidad.
Tú eres fiel a tu palabra, Señor. Tú estás atento a que tu palabra cumpla ese propósito para el cual ha sido enviada. Es nuestra responsabilidad, es nuestra parte escuchar tu voz y seguirla, seguir la dirección que nos das, mantenernos en esa dirección, perseverar en esa dirección, contra viento y marea. No importa qué argumentos se levanten allí, no importa qué tan imposibles veamos las cosas en este reino natural, no importa que el tiempo se haya agotado en este reino natural, tú redimes el tiempo. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Tú eres el sanador. Tú eres el protector. Tú eres el juez justo. Y eso no cambia. Por eso podemos mantenernos firmes, sin fluctuar. No nos salimos, no dudamos. Al contrario, perseveramos y crecemos en la obra del Señor. Estamos firmes, te dijimos sí y ahí estamos. No nos vamos a dejar mover por circunstancias, por presiones de este mundo, por la aflicción, por la oposición. Vamos a mantenernos firmes, Señor, porque sabemos que tú eres fiel y tú cumplirás tu palabra. Gracias, Papito Dios. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a crecer en la fe. Y esta fe crece cuando conocemos más y más tu palabra, cuando meditamos más y más tu palabra, cuando buscamos más estar viviendo y poniendo esa palabra por obra en nuestro día a día. Allí crece nuestra fe. Y al igual que Daniel, cuando fue echado en el foso de los leones, no gritó, no pidió clemencia ante el rey, no buscó huir, simplemente él habló conforme a tu palabra. Habló palabras de fe y de confianza en tu fidelidad. Yo sé quién es mi Dios, yo sé que Él me librará. Así se expresó frente a los demás. Y pudo entrar allí a ese lugar sin temor. Estaba seguro de que tú estabas con Él y de que tú eres fiel a tu palabra. Ayúdanos a crecer en esa fe y fidelidad a tu palabra. Gracias te damos, Señor. Te honramos y te alabamos en este día. En el nombre de Jesús nos despedimos en esta noche y vamos llenos de tu Espíritu, buscando crecer en esa fe en ti, Señor, apoyados en tu fidelidad. Gracias, Señor. Amén y amén. Un saludo para quienes están en la transmisión. Dios les bendiga. Si no había estado antes en esta transmisión, envíenos un saludito, alguna manera de conectarnos con ustedes y vamos a ayudarles a seguir al fiel y verdadero. Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Buenas noches.